todo facho es pelado, pero todo pelado es facho. No, para nada. Programa número 9. Pues hay minorías, hay tiempos. Tío, la verdad, Van para un lado, van para otro. Respetamos a las minorías fascistas. esa frase que acabo de decir es un buen comienzo de un programa. ¿Nos querés introducir? Empecemos así. ¿Nos querés introducir? ¿De los con los pelados? No, sobre el programa número 9. Programa número 9, 11 de junio del 2026. Muy radio. Muy radio. ¿Quién está? ¿Eh? ¿Está nublado? 4 de la Está nublado. ¿Cómo está la Panamericana? Cargada hasta las pelotas. ¿Quién te acompaña? La vuelta al sur a los pedos sin parar semáforos. ¿Quién te acompaña? Recomiendo. Sin parar los semáforos. ¿Quién te acompaña en la mesa hoy? Hace que paren y muestren quién los vistió, como Mirta Legrand. Nos acompaña Salud de Pelados. ¿Qué? Uy. Choque de... ¿Y abajo de la mesa también chocaron la pelada? No. Eso ¿No? tiene otro nombre ¿Tiene otro nombre? técnico, pero... Docking se llama eso. ¿El espadeo? No, bueno, no voy a explicar lo que es el docking. Si alguien está viendo, googleé qué es el docking. No, Ya no sé. mismo. Es Bueno, un nos problema. acompaña Juan Manuel Domínguez Rota. Yo soy Mariano Germán Amore por ahora, hasta que me cambie el nombre. Guido Satlaucal, ¿lo dije bien? No, lo dijiste muy mal. ¿Cómo es? Guido Sat Local. Satlaucal, presidente de la Fundación Blockchain. Nos acompaña un invitado de lujo. Muchas gracias a Counter Strike por invitarme. Él nos dice Counter, Mira, bueno. él nos dice Counter Strike. Para contexto, este es el estudio donde será el podcast de la Fundación. Han pasado grandes invitados. Normalmente eres dueño de la casa acá. Hoy no. Hoy es un invitado. Y Juega el punto visitante. es tratarlo muy mal. Yo creo que se sienta muy incómodo. Hagan la prueba. Empezamos hablando de chocar peladas por abajo de la mesa y no sé dónde terminamos. Acabo de ver lo que es docking. Bueno, volvamos. ¿Qué nos compete hoy? Creo que hay una sola cosa que deberíamos hablar y nada más. Y me parece que sí, me parece que lo que se robó justamente la semana Adorni. Se robó unas cuantas cosas más Adorni, no la semana. Pero yo quiero empezar planteando de esta manera. 10 de junio de 2026, Día del Boludo. Tenemos que instituirlo como un día en el calendario, no digo un feriado porque ya nos van a decir los fachos, esto no quiere laburar, le inventan cualquier cosa con tal de no laburar, pero sí instituir el día... El día que nos tomaron por boludos atómicamente a los X cantidad. ¿Cuántos somos hoy en día? ¿50 millones? Poco menos. Poco Pero menos, porque bueno. fue el día que presentó la declaración jurada que ni siquiera ni Bullrich ni Villarroel le creyeron. 35 días tardó Picasso en pintarle Guernica. 35 días tardó Adorni en dibujar la declaración jurada que prometió, que Milei dijo, ¿se acuerdan qué dijo? Ya está lista. Bueno, 35 días para hacer un dibujo que, en definitiva, como no se podía dibujar, terminó encontrándose un pendrive. Encontró el pendrive donde tenía las 500 lucas verdes que tenía dando vueltas por ahí. Se encontró. Me parece que ese es el tema a desarrollar. Yo lo que interpreto con lo que decís es que Adorni es el Picasso de las finanzas. ¿Eso es lo que estás diciendo? No sé si es el Picasso, me parece que es el Guernica. Ah, Es el Guernica del gobierno, me parece. Es el bombardeo de este gobierno que hay pavor porque si cae Adorni se lo lleva al infierno a Karina y si se cae Karina ya sabemos que se cae el presidente. Me parece que ahí está la defensa y me parece que hay una estrategia mediática de tratar de llevarlo al lugar, de minimizar los daños al máximo, en donde tranquilamente la investigación puede ir avanzando por un cohecho, puede ir avanzando por lavado de dinero, puede avanzar como evasión tributaria, veremos cuál es la tipificación penal, y la están llevando a la menor, que es justamente la de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber omitido en su declaración jurada patrimonial que debe exponer el jefe de gabinete, omitir el pendrive, ¿no? Me parece que hay una estrategia de ir hacia ahí. Y me parece, retomo lo del 10 de junio como el día del boludo, porque sin hacer mucho retroceso en el análisis, recordamos de dónde venimos, ¿no? Recordamos que le habían prestado dos viejitas $200.000 para sacar para comprar su propio departamento en la calle Miró en Caballito. Después para la casa del country en Indocuá, un préstamo de un comisario retirado y su hija, 100 lucas verdes. Digo, nos toman de boludo. El 10 de junio propongo Día del Boludo. El día en que
nos convertimos, si no pasa nada acá, en 50 millones de boludos. ¿Cuál es el resumen y cuál es el punto detrás de todo lo que termina perdiéndose en toda la falopa del pendrive, de los memes, de las jubiladas, de los 2 tubitos que son la cascada, del asado, de lo demás? Que el tipo supuestamente empezó en 2013 a invertir en Bitcoin, lo cual lo hace vanguardia. O sea, hay instituciones que hasta hoy existen que arrancaron en 2013 impulsando el uso de Bitcoin en Argentina y esos tipos son los primeros. Son reconocidos en el ecosistema cripto por ser adelantados. Y él ya en ese momento ya estaba en esa sintonía. Un año después invirtiendo fuerte. 4 años después saliendo con una ganancia de 300 lucas verdes. Ese es el punto. Eso es lo que se pierde de toda la cuestión, que lo haría uno de los inversores más exitosos, especialmente en ese momento, del país al menos. Sacando a todos los vanguardistas, los primeros, no hay tantos que hayan tenido 200 lucas y las hayan puesto todas en Bitcoin. Y no hayan salido antes, no lo han asustado cuando Bitcoin bajaba y intentado realizar sus ganancias de manera anticipada. El tipo lo hizo re bien, sacó un rédito increíble de más del doble de lo que puso y sin embargo, bueno, tenemos que creer que eso que usó para pagar créditos que había sacado en jubiladas, ¿cómo dan las cuentas? Simplemente no dan. No haya sido pendrive, no haya sido pendrive. La realidad es que el ecosistema no era tan fácil como es ahora para comprar Bitcoin. Y el tipo puso 200 lucas de one, ¿qué? Porque es muy valiente. Aparte en esa época, en 2013, era normal en un incipiente desarrollo del Bitcoin que alguien ponga toda la que tiene, 200 lucas verde en algo que no se sabía dónde iba a llegar. La pregunta es para Guido Soulaucaul. Uy, Dios. Muchas gracias por la introducción, por la invitación acá a Counter-Strike. No, claramente no. Muy, muy difícil. Pero aparte de eso, volviendo, la incipiente, ¿no? Primero recordar eso. Bitcoin nace en el 2009. Entonces, esos primeros años eran años muy casi experimentales de lo que fue Bitcoin, que claro, con el diario del lunes, visto hoy a un Bitcoin a 63.000, 64.000, bueno, sí, cómo no vas a meter Bit ahí. Pero en esa época, un arriesgado. Más arriesgado para meter esos volúmenes de plata. Además que era muy complicado operar en ese momento esos volúmenes de plata en el mercado argentino. No estamos hablando de mucha plata. Esos años, aparte de las mayores operaciones, eran P2P, o sea, directamente vos tenés que juntarte con otra persona. Nacen los primeros exchange locales, como fue el Ripio, como es Satoshi Tango, en esos años recién, pero todavía era todo muy artesanal en ese momento. Entonces, muy difícil que alguien haga una apuesta tan grande, salvo que seas un player importante de la City porteña. Que tengas 10 palos verdes y decís, bueno, Claro, pongo meto 200 acá. lucas a ver que una noche en el casino. Es una noche en el casino. Voy Sí, y 10 palos verdes y poner 200 también te diría, es arriesgado también. estás arriesgado. Claro. Pero ya poner 200.000 cuando no sé cuánto era su patrimonio en ese momento, eso como explicación, me parece por lo menos, sí, es que nos toman un poco de boludos por Yo eso. tengo una pregunta ahí. Mientras Adorni estaba haciendo la jugada masterclass de 200 lucas, ¿cómo era comprar Bitcoin en esa época? Y quiero de una perspectiva personal. O sea, ¿cómo fue la primera vez que en ese momento vos dijiste, quiero comprar Bitcoin, mientras este tipo estaba metiendo 200 lucas vivas ahí directamente para generar semejante retorno? Sí, bueno, yo me acuerdo de la primera vez que escuché de Bitcoin y que empecé a buscar de, bueno, cómo invertir, cómo comprar, cómo venderlo. Primero eso, ¿no? No había exchange, no era tan simple como es hoy en día, que pones la tarjeta, compras y ya lo tenés. Tenías que hacer eso, ¿no? Era más que nada un mercado P2P, o sea, persona a persona. Yo me acuerdo que había una página que se llama, por ejemplo, Local Bitcoin, que ahí había gente ofertando que quería vender y vos querías comprar, se fijaba un precio en el medio, mandabas la plata ahí, los Bitcoin ahí, quedaban como congelados y tenías que ir a encontrarte con la persona. Yo la primera lo hice acá, yo trabajaba acá cerca, en La Valle. Entonces fui al McDonald's, al Working, perdón, que ya no existe más, que estaba ahí en La Valle y Florida, casi a un par de cuadras de ahí. Y ahí tomé, bueno, ¿dónde estás? Mensaje de texto, estoy acá, una campera de tal color, ¿dónde estás? Segundo piso, vamos ahí, te doy la plata, vos lo mandás ahí. Montos bajísimos. Nadie podía ir a un Burger King con 200 lucas. No, pero aparte de eso, hoy en día ya querer de un día para el otro comprar 200.000 en USDT o en Bitcoin, No encontrás ya la otra parte que te lo quiera. sí, se consigue, pero bueno, tenés que tener un poco de contactos o tenés que tener un poco de movida para poder conseguirlo directamente así, ¿no? En efectivo, $200.000. En esa época, imagínate, era muy, muy, muy complicado. Algo más parecido a comprar un arma ilegal en ese momento. En esa época era algo así. Yo había pensado en vinilos. No Bueno, sé si era algo tan grave, pero. yo iba a decir vos merca. compras un vinilo raro y te encontrás con la persona, con otro coleccionista, Bueno, hablas un poquito de lo que le vas a vinilo. comprar.
Claro, algo más inocente, pero puede ser un arma también. No, pero- Era mucho más experimental. Y volviendo después de lo que fue ahí, que Adorni, cuando él habla, cuando cuenta, después empieza a ver videos de él hablando antes, ¿no? Sobre Bitcoin, contando que no tenía casi experiencia. Y cuenta él en otros videos que en realidad su primer inicio es cuando él escucha que unos estudiantes que él tenía Sí. estaban $6.000. Bueno, ese costo, cuando Bitcoin alcanza los $6.000, es años después, es casi 2016, 2017, que es cuando Bitcoin tiene como su segundo pico después de eso. O sea, el 2013 Bitcoin nace con $100, llega a casi 1.000, y el 2014, cuando él dice que entra, hay una gran bajada de Bitcoin en ese momento. La remontada de eso se da en el 2017, donde alcanza de vuelta, pasa los $1.000, llega casi a 4.000, 5.000 y roza los 19.000. Que ese fue donde mucha gente acá en Argentina también, eso fue como la primera ola de esta popularidad de Bitcoin se da en el país, ¿no? Después de eso cae, ¿no? Después viene la pandemia, crece, pues bueno, asume precios mucho más altos. A mí me agarró una caída con una luca puesta. Muchas, a la En el mayoría. 20, A la mayoría. aburrido en casa, pandemia. Y vamos a poner en esto de que todo el mundo habla. Me agarró una linda caída, se me fueron los... Es que la mayoría de la gente que invierte en criptomonedas lamentablemente pierde la plata, ¿no? Somos Porque totalmente es muy amateurs, difícil saber cuándo va a subir y cuándo va a bajar. Me di cuenta que había que tener un conocimiento, si no del funcionamiento, un poco de estarle encima. De estar encima y ver cómo voy a informarse. Cosa que una persona común por ahí no está dispuesta a dar tanto tiempo en eso. Tal cual, y lograr una ganancia, como dice Adorno, que supuestamente logró del 150% Claro. aproximadamente sobre su inversión, demuestra, bueno, sí, que es un gran trader, un gran holder aparte, y un OG del mundo Bitcoin en Argentina, Pero prácticamente. ni siquiera holder, porque supuestamente su exit fue en 2018. O sea, la realización de esas ganancias que justifica cómo puede tener un patrimonio de casi 1.000 millones de pesos es porque hizo un exit. Un exit con un timing increíble, mucho mejor timing que yo he tenido en toda mi vida, porque nuevamente para tener ese tipo de retornos es una apuesta a largo plazo. Es comprar en 2014 y sacarlo, por ejemplo, en el pico de este año que llegó al máximo histórico. Ahí sos un genio de las finanzas, no hiciste un por 3.000, pero hiciste una multiplicación importante. O si compraste en 2020 también y sacaste este año, gran movida. El tipo no es eso. ¿Cuál es la manera, si no le creemos, si decimos, ese tipo mintió, de qué manera podría terminar justificando por qué tenía una wallet con ese tipo de dinero? ¿Cuáles son las teorías o cuál sería el mecanismo más simple? Bueno, a ver, si todo es real, ¿no? Y no es un gran... A mí me gusta el análisis que hiciste del arte clásico, y voy a hablar de eso. Para mí es como un Deus ex machina, ¿no? Uy, El Dios. teatro griego, cuando no sabían cómo resolver los griegos hace 2000 años una obra de teatro, decían, bueno, y vino Dios y trajo esto y se soluciona el problema. Claro. Bueno, el gobierno me parece que lo intentó hacer fue más o menos eso, ¿no? Bueno, ¿cómo no me cierran los números? ¿Cómo es la manera, algo que la gente mucho no entiende? Bueno, que esto de Bitcoin. Bueno, compró Bitcoin y ahora es millonario. Algo que la gente relaciona con movimiento de guita porque no entiende cómo funciona. Claro, entonces lo justificamos por ahí, Claro. y bueno, que si pasa, pasa y después vemos. Sí, Y es pasa. es un poco eso, que a ver, si vamos de esto, me parece que era más lógico decir que apostó a los caballos y ganó, no sé, Claro. o que se encontró en el cajón como se había encontrado plata, que aparte había un lingote de oro, y justo más Sí, el oro. O Y que, bueno, o que apostó en un garito clandestino o compró un billete de lotería, como el caso de Estados Unidos, el tipo que compró 7 veces el billete, o como Tavis, en la provincia de Buenos Aires, que ganó 2 veces la 2 veces lotería. la lotería. Una solución más conurbanesca había que encontrar de esa manera. Porque realmente esas soluciones que parecen irrisorias, capaz que eran más fáciles de justificar que esto, porque en blockchain, particularmente en Bitcoin, es una trazabilidad absoluta de lo que uno hay. ¿Hay trazabilidad de esto? Totalmente. ¿Es demostrable que tenía Todos los o no tenía eso? Todos los movimientos de entrada y de salida de cualquier wallet son todos públicos. No se requiere ni siquiera ningún software específico para poder buscarlo. Es información que cualquiera puede ver. Sí, con Y un navegador. Si él dice cuál es su wallet, se puede ver cuáles son los momentos donde entró, donde salió, y se puede calcular. Él debería las ser ganancias. convocado a declarar y explicar cuál es su wallet. Tal cual. Todas las wallets son anónimas, ¿no? Son seudónimas en ese sentido. Sí. Podemos ver todos los movimientos que se hacen, pero como se veríamos nada más los CBU. Pero este anonimato se rompe cuando vos interactúas contra un exchange, contra una empresa que está registrada. ¿Por qué? Porque esas empresas tienen la obligación, para prevenir Reguladas. el lavado de activos de dinero, el financiamiento del terrorismo, de que cualquier persona que opera ahí tenga que decir cuál es su identidad. Esto hoy en día todos los exchanges del mundo lo hacen. Y si esas wallets que él operó, donde operó una cantidad importante de dinero, más que nada en esa época, de $200.000, interactúan en algún momento contra algún exchange, la justicia puede pedir un exhorto, si están radicados afuera o si son locales, pedirle información directamente para que les digan de quién es la identidad de esa wallet que operó. Algo muy similar a cómo se podría resolver el caso Libra sin dar muchas más vueltas, si uno quiere saber quién fue el que operó, ¿no? Libra. Es tan simple como eso, porque ahí sí también
esas wallets primarias operan contra un exchange. Entonces, esa información está ahí, es solamente ir a buscarla. O sea, cuando se quiere plantear que es un un medio ambiente opaco, que no se puede, o que demora demasiado, no es una cuestión técnica, es una cuestión de las demoras humanas. Es una cuestión más La demora de un claro. fiscal que tiene más o menos ganas de avanzar, o de mandar ese exhorto, etcétera. En general, digo, más allá de este caso en particular. Tal cual, sí. Libra también, por ejemplo. Pero tiene que saber la wallet. Tienen que saber la wallet. Tendría que declarar cuál es la wallet. Que en este caso, supuestamente, él está diciendo, yo tengo mi wallet, esto fue lo que tardé en encontrar, fue esta wallet que tenía donde yo operé. Si él la muestra, cualquiera de nosotros podría ver todos los movimientos y la justicia podría pedir directamente la identidad y ahí confirmarlo y ya no hay más dudas. Y si es verdad que desde el 2013 o 14 esa wallet está asociada a su nombre. Bueno, sí, no. Y sí, claro. Porque lo no, más probable es que esa wallet no esté asociada a ningún nombre. Claro, Porque no estamos hablando de Mercado Pago exacto. o Lemon o Ripio que, por ejemplo, los exchanges más grandes donde vos podés comprar muy fácilmente USDT, o sea, dólar digital, Bitcoin, lo que sea, cuando vos te creas la cuenta es como Mercado Pago. Tenés que poner la cara, tenés que hacer reconocimiento facial, tienen lo que se llama Foto de KYC, DNI. Know Your Customer, tienen que reportar al Banco Central, a la CNB, todo el Estado te pide un millón de cosas. Que está bien, está mal, es otra discusión. El punto es que existe. Ahora, en esa época no existía nada de eso. Los que existían no te pedían un carajo. Ahí va. Porque no estaba regulado en ninguna parte del mundo prácticamente, y acá menos. Y segundo, que hay un millón de mecanismos más complicados para ni siquiera tener que considerar tener que hacer ningún tipo de reconocimiento, ni poner un DNI, ni nada por el estilo. Es completamente anónimo, lo cual no quiere decir que sea oculto. Hay una diferencia entre el anonimato y la opacidad. Claro. Bitcoin puede ser muy anónimo, pero es completamente trazable. O sea que si yo no puedo saber qué wallet pertenece a quién, pero si vos me decís, esta wallet es mía, yo puedo trazar todos sus movimientos. Entonces, en el momento que yo decido revelar mi identidad relacionada a una wallet, es el momento que se vuelve absolutamente trazable. Si no, lo que sucede es que hay tipos que se dedican a la parte forense financiera de trazar y de hacer el cruce entre diferentes wallets y diferentes movimientos, y así aparecen las identidades. Pero es un proceso. Para cualquier hijo de vecino, si vos te bajás una wallet y empezás a operar, a menos que compres algo con un Mercado Libre, más difícil porque todavía no lo hacen, pero con un Lemon, con lo que sea, ahí recién vas a poder generar una trazabilidad de tu identidad. Pero si te mantenés fuera del sistema, si vas a una cueva, le das $500 crocantes, ponémelo en esta wallet, a menos que alguien impida las cámaras de seguridad y demás y te haga una causa, nadie va a saber que esos $500 salieron de tu bolsillo y que terminaron esta wallet y vos hiciste lo que quisiste con eso. Compraste merca, compraste una K47, compraste lo que sea. ¿Cuál es el problema? Para Adorni poder justificar de dónde sacó la guita para hacerse los tubitos o la, ¿cómo se llama? La waterfall que se hizo en la pileta, tiene que poder decir, salieron de estos bitcoins. O el comedor de ¿El Ahora- comedor de quién? ¿Para el comedor de quién? De la casa, quiero la creer. casa, el comedor De la casa, no de la mujer. del comedor de la Muy bien, por favor, acá hay que se respetar acá a las personas. Ahora, ¿salieron de estos Bitcoin o salieron de Libra? Es la pregunta. Responde usted. ¿Dónde se hizo Responde usted. millonario Adorno? Inmólese. No. Me juego Por el su pleno, porno. me juego el pleno de la vida a que es de Libra, muchachos. Este Adorni es el que facilitaba el ingreso de Hayden Davis a la Casa Rosada para reunirse con Karina Milei. Estaba en el medio de ese contubernio, esa operación, ese negociado. Digo, era una pieza fundamental. Y empieza a gastar la plata posteriormente a el caso Libra. Bueno, tenemos un dato ahí. Una de las cosas que juntan a todos esos actores es un evento que se dio en 2024 llamado Tech Forum, Sí. donde Milei fue el que el que cerró ese evento. Fue organizado en parte por Kamanu, que yo le conozco como Kamanu porque es un youtuber, influencer, pero es el que se llama Terrones Godoy, es Kamanu. Y Hayden Davis, que es el yankee, pero también está Novelli, que es el Novelli. socio del otro. Ellos fueron los que organizaron La Tech Forum. junto con nosotros el Tech Forum. Pero eso no es lo interesante, porque eso fue un evento cripto, no es la primera vez que Milei hablaba del tema. Eso es menos interesante para mí que el hecho de haber anunciado el Tech Forum 2 para abril de 2025. No se hizo. ¿Por qué no se hizo? Por Libra, obviamente. Pero ¿saben quién había anunciado como primer speaker estrella de ese Tech Forum 2? Un tal Manuel Adorni. Así ¿Estaba en el que medio? no hay una conexión implícita, hay una conexión más que explícita entre los actores detrás de Libra y el gran jefe de gabinete, ministro estrella del Jabote. Y como en un montón de cosas, ahí está lleno de notas y datos de color. Después de la visita de Hayden Davis y todo, estaba Novelli
los audios que surgieron de corriendo a comprar Un auto, Rolex. corriendo a comprar un reloj, corriendo, ¿qué te quedó en tal country? Así como, ¿qué te quedó? Bueno. ¿Qué lote te quedó? Ahí, También, de vuelta, son como las fallas humanas de lo más bajo del espíritu humano que los delata. mira, yo tengo una cosa ahí que es lo que más me indigna. Porque creo que en este país, y en todos los países, porque yo tampoco quiero parecer que hablamos mal de este país, porque sí, es nuestra patria. Estados Unidos es corrupto. Es lo que es. Todos los países son corruptos. En algunos se nota más. En Europa parece que son todos impolutos, pero lo tenía Berlusconi. O sea, existe. En Estados Unidos, claramente. El punto cuál es, acá conocemos más la corrupción que tuvimos nosotros. Y en este país no hemos sido exentos, y es más, creo que está el prejuicio bien justificado en unas cosas, a veces menos, a veces más, de que este país es un país naturalmente corrupto en la política. Medio también que estamos acostumbrados a eso, está mal y no debería suceder. Pero a mí me da más bronca que sea corrupto un poco, me da más bronca que sea tan pelotudo. Porque esto que decís vos, de los tipos que les sale el primer negocito, donde hacen un poco de guita y salen corriendo a comprarse 2 Rolex y una prioridad de más, te deja como un pelotudo. Y el hecho de que Adorni tuvo que hacer todo este quilombo y no pudo vivir humildemente durante 3 años más, 2 años más, 8 años más y le va muy bien. O sea, loco, ahora no es tan grande, no tiene 60 años. Va a terminar el gobierno, se hace 2 mandatos con 50 y pico. Esperaba ese momento para comprarte la casa en el country, para hacer el comedor a tu mujer. Espera un poquito, sé menos obvio. Parece que estoy dando tips de cómo ser mejor corrupto. Ah, Pero lo que yo digo es, al menos porque viene en colación, son pelotudos, pero terminamos siendo más pelotudos nosotros, porque los terminamos votando y terminamos justificando y dándole legitimidad a que estén en esas posiciones de poder para que después puedan hacer Tech Forum o lo que sea, Libra, lo que sea, y que mienta respecto al origen de sus fondos. Pero más aún, porque a mí medio que me chupa un huevo el origen de los fondos de los funcionarios, si es antes de la función pública y si es después. El problema es que muchas de estas operaciones las hizo siendo ministro, teniendo DERPO, y siendo también un tipo que sale a darnos clases de moralidad, que está bien. Yo banco que los funcionarios intenten ponerse con una superioridad moral a los que consideran que son corruptos y vinieron antes. Pero lo que pasa es que no podés darte el lujo de dar un paso en falso y terminar siendo más obvio, peor, mejor, eso es subjetivo, pero más obvio en tu corrupción que los que supuestamente atacás como los criminales más terribles de la historia de la Argentina. Más peor que ser corruptos es ser boludo. Y los tipos están pecando boludo. Desde Libra, ahora con esto también. Yo creo que no es de boludo, yo creo que pecan de ambiciosos, yo creo que tenían una fórmula, tenían un know-how de cómo hacer negocios de una manera profesional y que en un momento de la historia, por avaricia, por voracidad, se juntaron con el lumpenaje de los negocios de las cripto. Voy a contar algo que no tendría que contar o decir algo que no tendría que decir, pero en la campaña de Milei presidente en el balotaje, viene a entrevistarlo Tucker Carlson. ¿Se acuerdan? Tucker Carlson, el que lo echan periodista estrella de la Fox, conservador que lo echan de Fox y lo toma Elon Musk, que aparece acá en X, lo toma como su entrevistador estrella. Viene a entrevista a Milei, viene con 2 periodistas más. Hay un tercer periodista que vino, que se llama Damián Merlo, que es un gran operador de las cripto en Latinoamérica. Tipos que se dedican a pompear, a inflar con hechos políticos, con notas políticas, a crear situaciones para generar esos movimientos de algo que es absolutamente volátil, ¿no? Declara algo uno, sube. Hay guerra en tal país, baja. Bueno, estos tipos que trabajan de esa manera. Hacen la entrevista con Milei, es la entrevista más vista de la historia, porque Elon, el amigo Elon, lo pone en el feed del mundo. Vos estabas en Kuala Lumpur y aparecía un tipo con los pelos así, preguntándole, te quedabas 3 segundos en el Instagram, listo, ya contaba un avión. Acababa de asumir, era el fenómeno. No había asumido todavía. No había asumido. Estamos hablando en el balotaje. Claro. Balotaje. Del balotaje. ¿Quién lo trae a Tucker Carlson y en definitiva, quién lo trae a Damián Merlo, que es el gran jugador de las cripto en Latinoamérica? Fernando Cerimedo. ¿Quién es Fernando Cerimedo? Que le hace la campaña sucia a Bolsonaro. ¿Quién es la mujer de Fernando Cerimedo? Natalia Basil, que renuncia en noviembre del 2024, un mes después de la Tech Forum. La Tech Forum se hace en septiembre, en octubre renuncia a Landis,
¿Quién era? Natalia Bassir manejaba la crocante de Landis, manejaba la grande, que el cargo específico era apoyo y asignaciones económicas. Era el lugar donde salen los gastos más grandes, las drogas más grandes, los recursos más grandes de Landis en discapacidad salían de ese lugar. Al año conocemos los audios en una mesa de Españolo hablando. ¿Con quién se imagina que estaba sentado en ese momento? Haciéndole el llanto a Españolo. Este gobierno está cruzado. ¿Quién le hablaba de lo que se escucha en los audios? Exactamente. O sea, ¿quién lo pudo haber grabado? ¿Quién lo pudo haber grabado? ¿Quién era su confidente? Era alguien que había renunciado al cargo y que estaba en un lugar determinado. La pregunta es ¿por qué renunció en ese lugar? Renunció porque no quería quedar pegado a los desmanejos, como dicen ellos, de los Lule Menem y de la voracidad de los riojanos y de los curros de Landis, o hay cierto despecho por ser desplazado de la operación del mundo cripto con estos lumpenes por la Tech Forum. Creo que en ese momento de la historia tomaron un atajo que les garantizaba ganar guita exorbitantemente, creando una propia moneda, no simplemente pompeando el Bitcoin o tratando de generar movimientos hacia arriba de la moneda más conocida, pero que es más sólida y más la más fuerte en el ecosistema, ¿no? de las criptomonedas. Desconozco mucho del tema, pero hicieron la opción de estos meme coin de terminar creándolo y de la noche a la mañana clausurarlo y llevarse X cantidad de guita, como Hayden Davis dicen que se llevó 100 millones de dólares. A lo que voy es que me parece que hicieron una opción de falta de seriedad y fueron por el peor camino y así le está yendo. Hay un resumen acá que me interesa que es ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la historieta detrás de todo esto? Para ver el absurdo que tiene el por qué estamos aún hoy cuestionando los ingresos, el patrimonio del jefe de gabinete. Y todo comienza, se habla mucho del pendrive. Pero el tipo no menciona necesariamente un pendrive. El tipo menciona que encuentra, luego del fallecimiento del padre, una caja de zapatos, una caja con 200 lucas verdes. Es una de las cosas que menciona. Cuando él había aparecido y había declarado en su momento que lo único que le dejó la muerte del padre es una casa con una hipoteca no pagada que tuvo que laburar mucho y romperse el orto, romperse el lomo. Deslomarse. El padre tenía 200 lucas en la casa, pero debía cuotas del crédito. De hipoteca. Estaba muy mal económicamente, pero guardaba 200.000, no los tocaba. Pero esos $200.000, claro, aparecieron de manera sorpresiva. Suponete que le creemos esa parte. El tipo había dicho que lo único que le dejó el padre fue eso, fue deudas. O sea que ni siquiera existía en ese momento esos $200.000. Luego aparecen, luego existen. Los invierte todos en cripto. O sea, en vez de pagar con eso las deudas de la hipoteca, decide invertirlos todos en cripto. No sé, uno que se metió relativamente temprano en cripto no tenía tanta confianza, tenía más confianza a Dorni que dice no saber en ese momento, que le habían mostrado unos alumnos de él. Ok, le creemos esa parte también. Invirtió. Se olvida. Y aparece en stream, primero quejándose que le llegó mal una salchicha y festejando porque le mandaron un paté de regalo por esa queja. Jugando Age of Empires en stream, con cafecito y pidiendo donaciones para poder cambiarse la computadora porque le corría mal el Age of Empires 2, un juego que salió en 2001. O sea, no tenía guita ni para eso. Se habla mucho de la foto del asado y demás, pero la verdad, la foto del asado no me convence, porque yo he hecho asados completamente... En lugares completamente destruidos. Un asado que vos decís, esto es en Somalia, ¿no? Era el uso Pero bueno, uno hace asado así con amigos, está así, no importa. No estás en traje cuando haces un asado con los amigos en una casa en Caraza, boludo, porque te tocó eso. No importa. Eso no me dice nada a mí. Lo que sí me dice es el hecho de que no podía cambiarse la compu, el hecho de que tenía que reclamar por embutidos en mal estado, y el hecho de que el tipo... Cuando asumió en la casa de gobierno... El traje en 12 cuotas. En 12 cuotas, ¿dónde era? No me acuerdo de marca. No, pero no era un traje Tom Ford tampoco. No. Era un traje medio pelo. Algo tranqui. Tampoco no era McOwens, pero tampoco era. No metamos marcas no, en el programa. No, pero Tom Ford nunca nos va a sponsorar, así que no me preocupa tanto. McOwens tampoco. Vale. Algún amigo mío decía McOwens. El libertarianismo es un invento de McOwens para venderle trajes a los adolescentes. Bueno, sí, está bien, tiene sentido. Acá no, pero me parece que siempre caemos en la misma, casi en cada programa, donde llevamos un rato discutiendo alguna narrativa del gobierno sobre lo que sea. Conforme va avanzando es como me empiezo a sentir cada vez más pelotudo, más de acuerdo al día del boludo. Día del boludo. Diciendo,
Sí, estamos discutiendo lo que se dice sobre cualquier cosa, pero siempre hay un substrato de lo que realmente hacen. De los que vienen a eliminar los impuestos que son un robo, de los que vienen del topo que viene a destruir el Estado, que es el mayor problema de las sociedades modernas, es el Estado. Y después te enterás, o esto, decimos, che, es inverosímil esto. Es muy inverosímil toda su narrativa ideológica, política, etcétera, porque ni siquiera cierra hacia adentro. Pero después está la segunda capa de venían a eliminar el Banco Central, pero sacan créditos hipotecarios por el Nación hasta 200 lucas. eh, chicas de 24 años Y sacan le hicieron una fachada nueva al Banco Central de también. Menem, ¿eh? Le hicieron una fachada nueva al Banco Central también. Lo remodelaron. Al Banco Central Claro, bueno. remodelaron la fachada. Lo iban a romper, lo iban a destruir ¿Y por qué? y lo remodelaron. Porque seguro boludo. hay una mordida No. en los proveedores de pintura. No puede ser. A eso voy. Siempre estoy entre que, che, me embalo con un tema, me causa gracia esto de que haga el asado usando una puerta como mesa, pero por otro lado digo, y también cuando uno dice, pará, entonces estos tipos, ¿qué significa esta era Milei? Y bueno, son los personeros de poderes más ocultos porque viene Peter Thiel y se instala acá en el experimento de esos sectores tan poderosos. Y son esto. Este es el representante de Peter Thiel. Este es el personero del nuevo poder global. Qué lamentable. No me termino de convencer con qué parte me quedo. Yo esperaba otro dibujo de Adorni. Hay un género literario que es el realismo mágico, cuyo exponente es García Márquez, donde lo increíble sucede y convive con la realidad. Yo estaba esperando una declaración como, ¿se acuerdan ese pastor chaqueño de la iglesia que dijo, se convirtieron los 100.000 pesos en 100.000 dólares porque Dios quiso? Sí. Bueno, esa era Adorni. Adentro de la bóveda. Esa, tenía 300.000 pesos y se hicieron 300.000 dólares la semana pasada. Se convirtieron en dólares, tan simple, fue un milagro divino. Bueno, estamos entrando en un realismo mágico hermoso. Esa habría sido mucho mejor esa Precioso. esa Hay explicación. que hacer la serie de Netflix de Un Adorni. abrazo a ese tipo. Te quiero escupir. No sé. Que de un personaje tonto y retonto a, no sé, a el lobo de Wall Street, es Adorni. Sí, el problema de este gobierno en líneas generales y de Adorni en particular es que de cripto y de blockchain no saben absolutamente nada. Eso lo han demostrado con Libra. Algo que además venía, ¿no? Porque todo el mundo cripto, en particular más que nada Bitcoin, nace, ¿no? Un poco de la misma ideología, ¿no? Una ideología liberal libertaria, de un anarquismo, pero del lado del mercado. Así nace la tecnología. Entonces también era entendible que cuando Milei asume como esta persona política, impulse esto, y muchos de sus seguidores decían, no, es por ahí, esta es la que va, al fin alguien de los nuestros ahí. Claro. La primera que hace la patea, pero recontra afuera, demostrando que no sabía absolutamente nada del mundo eso. De un punto de vista que tendría que saberlo, aparte, no por cripto norteano, sino por su rol como economista. Pero porque fueron por el churrasco. Pero totalmente, o sea, agarrar la primera que había. Ahí demuestra lo que vos decías, por ejemplo, de lo que fue el Textform, de todos estos personajes con los que se juntaron. Incluso trataron de juntarlo a Milei en los primeros años, antes de lo que fue Libra, con personajes importantes del mundo cripto, de todo el mundo, que veían a Argentina y decían, mirá, uno de los nuestros, ahora es presidente, por fin, vamos a ir ahí, vamos a ir a verlo. Nunca quisieron juntarse con nadie, porque lo único que importaba era si había un negocio o no había un negocio, aparentemente. Eso es lo que buscaban. Con Libra lo demostraron, y Adorni lo demuestra ahora con todo con su manejo, diciendo directamente esto de tenía 200.000 y dupliqué sin dar fechas, cuando después todos los videos demuestran totalmente lo contrario. Damián Merlo, este que mencionaba yo como el inflador del Bitcoin, fue el que llevó adelante la campaña de Bukele. Para que lo tengamos presente, el nivel de jugadores que estaban apostando con Milei en el teatro de operaciones. Argentina es un país, que me disculpen, ¿no? No me sale el país ahora, los salvadoreños, me salía Nicaragua. Los salvadoreños que me disculpen, pero no es relevante como la Argentina. Una decisión de un presidente que es más afín a esa historia de las cripto, la Argentina lo ponía en una situación de relevancia mayor que El Salvador, ¿no? De Bukele. Digo, estos son los tipos con los que venía vinculándose, y de golpe el volantazo a los Nobel y al chino o el japonés, que no sé, malayo, ¿no es? El malayo. Singapurense. El singapurense, no se sabe si el nombre es el nombre.
Digo, con estos lumpenes que no se sabe qué son, si son agentes de algo o qué. Y bueno, la estafa de Libra. Me parece que fue una decisión de irse con la cara al dark side de las cripto, ¿no? Es que, y eso se marca en su propio desconocimiento, porque todos estos grandes jugadores que miraban, que decían, vamos por acá, mirá qué importante esto, y querían acercarse al gobierno, los alejaban y se juntaron con cualquiera que eran lo que ya conocían, que les habían pagado para hacer un spot de Instagram así directamente. Y hasta los Novelli de la vida fueron directamente por ese lado en vez de ir por el lado serio. Hablando de una tecnología que Argentina es líder, ¿no? Esto no es una tecnología que miramos Claro. de por sí. Porque lo que yo escucho siempre que ocurre estos pequeños escandaletes ligados al gobierno, que como vos decís, era del que se esperaba un empujón, porque hasta hay una especie de solapamiento con la ideología, entonces, bueno, va a crear las condiciones para el desarrollo de... siempre escucho que la gente involucrada dice, ustedes no lo saben, pero hay un gran prestigio de la comunidad cripto argentina en el mundo. Hay mucha potencialidad a nivel de capital humano para desarrollar esto, y justo, y a veces lamentablemente como en tantos otros campos en la Argentina, es como que es un país donde te crecen jugadores de fútbol y sistemáticamente tirás vidrio en la cancha Tal cual. para que se lastimen y no prosperen. O sea, es como que, y se lo escucho siempre a ustedes, a los que dicen, che, nos estamos tirando tiros en el pie todo el tiempo. No, es que ese también es uno de los problemas principales de todo esto. Esto no es una cosa más que pasó, que bueno... Claro, y lo que va a quedar es este daño, porque nos vamos a olvidar de Adorni, ojalá en algún momento, pero va a quedar como una especie de daño reputacional. Y cuando alguien quiera hablar en serio de estos temas, va a decir, Esto es una estafa. esto era lo de Adorni. Esto para lavar plata y nada más. Pero sí, Argentina es líder en la industria en líneas generales, es líder en Latinoamérica por lejos. De todo el mundo miran para Argentina porque los desarrolladores argentinos, por un montón de condiciones que se fueron dando, es lo que se generan muchos productos que la gente también usa. Entonces tenemos muchos usuarios argentinos y tenemos muchos desarrolladores y muchas ideas propias. que Hasta nacen acá. escuché que era por la necesidad de desarrollar algún método para poder ahorrar en un país de sistemática de inflación. Digamos, hasta nuestras características menos valorables como economía eran justamente lo que favorecía el desarrollo o la creatividad de cerebros argentinos. Tal cual. A ver, Argentina somos líderes en esta tecnología y pues no es algo que podemos decir abiertamente de muchas otras tecnologías, ¿no? Claro, claro, O sea, claro. fuimos en una época líderes tal vez en lo que fue aeronáutica, lo dejamos pasar esa oportunidad. En energía nuclear avanzamos hasta ahí y queda medio dormido sí, todo sí. eso. Pero para, Hay mucha más tecnología que podemos aprender. entonces, cuando dice Riedel que somos líderes en IA, ¿no es verdad eso? No habría. Estás diciendo que En Riedel es en un usuario de mentiroso. ChatGPT, capaz, no sé, habría que ver el coso, pero no veo muchos No desarrolladores. sé con qué frase te quedé. Yo de Reidel me quedé con el problema que está lleno de argentinos. Bueno, Esa es la frase que yo me quedé de ese muchacho, entonces hay, podemos no contar con él para un hay un dato ahí que es interesante, que es en los rankings de adopción cripto históricamente Argentina está sobrerepresentado respecto a países que tienen economías más grandes, y no porque seamos todos bitcoiners, sino porque hay mucha gente que compra dólares digitales para ahorrar, para no tenerlos bajo del colchón, para poder salir de eso sin tener que ir a una cueva, Exacto. para poder transferirlos más fácilmente, sin tener que llevar un billete a alguien y que te lo puedan chorear en el medio. Entonces, hay una adopción que tiene más que ver con necesidad Exacto. ¿no? que con ser genios de la cripto, y sin embargo, eso también genera un ecosistema donde los que sí les interesa desarrollar, que si no hubiera sido cripto, se hubieran dedicado a otra rama del desarrollo de software y de soluciones digitales. Bueno, porque ya existía también ese contexto, fueron también empujados, persuadidos a volverse expertos, volverse innovadores en cripto. Claro. O sea, el contexto negativo dio algo positivo, que es esa opción mayor a otros países, países con economías más grandes, países quizás donde aventurarse y gastar una luca en Bitcoin, $100 en Bitcoin, tenía mucho menos riesgo que para un argentino promedio. Y eso también impulsó un ecosistema muy pujante. Un ecosistema que nos ha dado representación en diferentes ecosistemas blockchain, que es la tecnología detrás de cripto, donde conocen argentinos, donde argentinos han desarrollado soluciones importantes. Pero Libra, esto también, pero más aún Libra, nos pone en jaque con eso. Y hago una muy simple comparación. Si nosotros hubiéramos dicho que en los 2000 la burbuja del .com surgió solo por empresas argentinas que estaban haciendo las cosas mal, y eso hizo que colapse la bolsa, hubiéramos dicho, bueno, entonces las soluciones sobre Internet desarrolladas en Argentina hubieran sido falopa, porque nosotros causamos una corrida. ¿A qué voy con esto? La legitimidad respecto a cómo los líderes en tecnología de un país usan una tecnología es importante para la narrativa que se construye de una nación que es innovadora, una nación que es líder en, por ejemplo, en este caso, cripto. Y nada de esto ayuda. Solo nos hace quedar peor. Porque si viene un inversor a preguntar por un emprendedor, un emprendimiento cripto en Argentina,
¿Va a ser Libra lo único que va a escuchar? No, pero probablemente sea lo primero que escuche. Cuando googleás cripto Argentina, antes aparecían. Cuando googleás cripto Argentina, si vos googleás la palabra cripto y la palabra Argentina juntas, antes aparecían emprendimientos, antes aparecían empresas, antes aparecían líderes de tecnología. Hoy aparece Libra y segundo aparece Adorni. O quizás hoy aparece primero Adorni, por lo falopa y lumpen que es la movida que hizo. Claro. Eso tiene consecuencias medibles, loco, porque acá estamos hablando de una industria que necesita inversión para poder avanzar. Y es muy simple la comparación. La industria cripto no es solo de las criptomonedas, de la parte financiera. La industria cripto es una industria de infraestructura. Es como si en los 90 te decíamos que el Internet era solamente para mandar mails. Y sí, la gente usaba para mandar mails, pero significaría que no veías, no estabas viendo que 30 años más adelante el mundo iba a cambiar, cada década a cambiar más aún más, basado en la infraestructura de Internet. Blockchain puede ser algo así, puede ser una infraestructura que capaz que no se ve, no hace falta que la gente sepa que usa blockchain, pero podría estar en el Estado, en las empresas, para hacer todo más eficiente en las empresas, para hacer todo más transparente en el Estado. Claro. Y sin embargo, todos estos son pasos en falso, que si me pongo el gorro de conspiranoico, capaz que son pasos en falso porque no quieren que el Estado sea transparente. Porque cuando los funcionarios se enfrentan a la transparencia de una tecnología, se cagan encima porque resulta que tienen $500.000 y no saben cómo justificar. Bueno, ¿qué pasaría si todo lo que hace el Estado fuera realmente transparente? ¿Qué pasaría con Milei, con la hermana, con los dos Caputo, con todos los funcionarios que tenemos y los que vamos a tener de cualquier signo político? Ahí me pongo muy centrista, medio pro y medio progre. Es decir, la verdad me importa un carajo qué signo político es. Si es peronista, si es kirchnerista, si es libertario, si es radical. Acá debería haber algo transversal de decir, loco, no puede haber un peso del Estado que se mueva sin que quede absolutamente trazado. Y eso se aplica también a los funcionarios. Y me permito mencionar muy rápidamente que Adorni y la mujer se suman a inocencia fiscal. Con dos asteriscos. Primero, que justo el patrimonio de Adorni está abajo del techo para poder sumarse a inocencia fiscal. O sea, qué coincidencia que su patrimonio está dentro de ese margen. Porque si ganaba 50 lucas verdes más con Bitcoin, si Bitcoin subía un poquito más, capaz que no podía entrar. Y sin embargo, justo entró. Qué casualidad. Además del hecho de que al haber declarado menos de 1.000 millones de pesos, no es evasión agravada, que es otra carátula legal. O sea, zafó de esa también. Mucha suerte tuvo Adorni, porque por el número justo zafó por 50 palos de entrar en un régimen y de que no le metan otro dedo en términos judiciales, no en otros términos. Pero es mucha coincidencia. Está hecho a medida. ¿Eh? Está hecho a medida la ley. Está hecho a para él. medida. Hecho Está hecho a medida. para adelante. Pero ¿cuál es el punto que quiero decir? Yo banco inocencia fiscal para los argentinos, no para los funcionarios. Porque justamente cuando vos te volvés funcionario, tenés que poder demostrar que lo que estás haciendo mientras tenés ese poder está en regla. Después yo voy a bancar que liberalicemos, que desregulemos, que más que nada que hagamos más fácil que la gente que tiene hasta cierto nivel de guita, lo que queda de la clase media, hasta que la destruyan completamente, y lo que está más abajo, los que laburan para vivir, que tengan que pagar la menor cantidad de impuestos posible, que tengan la menor cantidad de complicaciones posibles, que tengan que declarar lo menos posible, y que si un tipo, un laburante, puso $100 en Bitcoin y le fue bien porque el puto subió y lo saca, que no tenga que llenar 10 formularios con el arca para poder decir por qué lo hiciste y no lo hiciste. Eso banco. Ahora, el momento que vos, un presidente dice, vos sos jefe de gabinete, vos sos vocero, vos sos lo que sea, tenés que estar fuera de todo eso. Y no solamente fuera, te tienen que obligar a que cuando compres un café en la esquina, que eso lo pueda ver cualquier argentino. Que cuando vos compres una propiedad, eso lo pueda auditar cualquier persona. En Argentina, en Corea, en donde sea, con una conexión a internet, tenés que poder auditar eso. Y cuando el Estado gasta $1 en comprar una tacita para una oficina pública o una cafetera, que por comprar una cafetera en una oficina pública rajó Milei, uno de los primeros funcionarios, la primera funcionaria que echa Milei, una de las primeras, es porque compró una cafetera para una oficina. Con la Bueno, caja chica. Con la caja chica. Cuando pasa eso, tiene que ser todo auditable, porque sos funcionario. Si no sos funcionario, no recaes un carajo, me chupo un huevo. Pero estos tipos, todo auditable. Y, de nuevo, son boludos, además de corruptos, porque no saben que si su justificación es cripto, está todo completamente atrasado. Y ahora vamos a ver si puede justificar esos movimientos. ¿Dónde vinieron los 200 lucas? ¿Fueron del padre? ¿Pero quién te las transfirió de una wallet a la otra? ¿Dónde la compraste? Pero eso se puede saber y se va a saber. Si el tipo muestra la wallet y la wallet se audita, eso se va a saber. Y ahí va a entrar realmente en problemas este loco. Yo creo que la ley de inocencia fiscal, por lo que decís, tiene que ser declarada nula, de absoluta nulidad. Cuando una ley está hecha a medida de alguien, es nula de hecho. Y la verdad que hay una serie de movimientos en el Congreso que es lo que más miedo le tengo.
y lo que más me está preocupando, más allá de cómo van construyendo leyes, impunidad, los libertarios, ¿no? El gobierno libertario. Me preocupa otro hecho que es el que tira a Pichetto, ¿no? De que la Cámara debería, de alguna manera, la Cámara de Diputados, debería plantear la nulidad de la prisión de Cristina, de la resolución de la Corte, ¿no? No sé, a mí todo esto me empieza a oler a pacto de impunidad, sinceramente. Que el gran jugador Pichetto, ¿cómo era el personaje de House of Cards? Frank Underwood. el Frank Underwood argentino, sea él quien plantea que la solución está en el Congreso, la solución está en la política, y bueno, empezamos a jugar las cartas. Bueno, le declaramos nulo la resolución de la Corte porque está viciada por esto, por esto y por esto. Lo llevamos a Adorni a un terreno de, bueno, renuncia, no va en cana y termina siendo una mera incumplimiento de los deberes o una omisión formal y no un robo. Digo, hay olfato de impunidad. Hay olfato de que algo están cocinando ahí los muchachos y nosotros que tenemos una pertenencia política, por lo menos uno la explicita, por ahí no. Porque realmente, si algún dirigente, a espaldas de la gente que la sufrió, que le pone el pecho en la calle, gente con los pibes con discapacidad, los viejos los cagan a palo, la gente se caga, buena parte de la gente se caga de hambre. Si están jugando las cartas en el Congreso así, muchachos, prepárense, prepárense porque después se pagarán los costos de alguna manera. Te puedo dar dos argumentos que benefician lo que decís. Uno, lo que ya venimos hablando. El hecho de que la mayoría de gente no sabe cómo carajo comprar Bitcoin. Y más aún en 2013 o 2014. Porque ahora estás a 3, 4 clics de distancia de comprar Bitcoin. Y mostrar la cara, mostrar el DNI, compraste. En 2014, millones de clics. Y know-how. Y capaz que fallar y intentar de nuevo. Segundo, el hecho de que esto salió el día antes del Mundial. Estos tipos están buscando que Adorni sea un fusible reemplazable, pero que de acá a un mes y medio, 2 meses, se hablen de otros temas, y no justamente este. Y después si tiene que salir Adorni, si Adorni nunca puede ser candidato nada más en la vida, si tiene que irse a vivir a, no sé, boludo, a la isla de Epstein, que le vendría un poquito bien, no importa, ya está, ya pasó, pero no le pegó a Karina, no le pegó al Jabote. Entonces tenés dos argumentos. Nadie sabe cómo carajo funciona Bitcoin realmente, la mayoría no sabe, nadie sabía cómo funcionaba Bitcoin en 2014, y tenés 1 millón de partidos del Mundial, partidos irrelevantes, y la semana que viene de Argentina, para zafar. Es una masterclass de comunicación, nada más que no financiera, ¿no? Es que así se construyen los acuerdos de impunidad. Mm. Bajo también esconder el elefante debajo de la manada de elefantes, ¿no? Que pasen 20.000 quilombos, 20.000 cosas y mientras tanto vamos generando las condiciones. Yo quiero estemos atentos durante el Mundial y después del Mundial, si los personeros, los Gianni Vale de la vida, los Majul, donde empiecen a titular que la Corte se equivocó en esto, donde reconozca que hay una fisura mínima en el fallo de la Corte, donde repliquen el apotegma de Pichetto de que hay vicios procesales, de que hay un tema de falta de imparcialidad, de que hay grave institucionalidad porque es una jefa de Estado la que está presa, donde algunos de estos periodistas que están alineados, los Fantino, empiezan a plantear algo así, cagamos, muchachos, en la impunidad. O sea que Hoy, mañana o pasado, o el día antes de que se vaya Milei firme, hay impunidad. Te lo digo hoy. El día del boludo, te lo digo. El mínimo indicador de Johnny Viale, de Fantino, haciéndose medio cuquita, es porque están a punto de cerrar un acuerdo y que Adorni salga y que no lo toque nunca a Milei. Están preparando el terreno. Excelente conspiración. Me encanta. Me encanta. Y creo que va a pasar aparte. Creo que está todo alineándose para que suceda. Son excelentes indicadores, es algo que nombró. Vos lo pones a Fantino y sabés en qué. El grado de cuca de Fantino. Eso es lo que Sí, quiere. en cuanto relativiza alguna de las grandes diatribas, dice, mira, se viene Ya está. algo. Se viene algo. Buena. Que le llegó primero el mail a él. Nos están metiendo el dedo porque a Fantino dijo algo bueno de Cristina. Se vestía bien, dice una vez. Y listo, ya está. Sale libre este hijo de puta. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Cómo seguimos con esto? ¿Qué tema más No, de la semana? pero Aprovechemos yo que está pará, ruido. yo igual quería hacer una pregunta. ¿Cuál es tu teoría principal de dónde podría haber salido los Bitcoin si no es que los compró él?
¿Hay una forma de que él pueda terminar con una wallet sin que haya sido con la guita del padre muerto y la hipoteca no pagada? Se dice que podría haberla comprado directamente la wallet, ¿no? Que alguien le habría conseguido alguna wallet de por ahí. Con movimientos similares. Con movimientos similares, que sea de esos años. La verdad, yo no me subo a esa teoría conspirativa. Para mí, no va a presentar cualquier cosa. O sea, si alguien se empieza a leer ese documento así en detalle, ese documento va a estar flojo, pero por todos lados. Para mí no tienen la capacidad, por lo que hablamos antes, no sé si es por la impunidad o como decía, voy a citar a Mondino, o estúpido o corrupto, pero no tienen la capacidad para poder hacer tal dibujo. Porque es algo muy complicado dentro de todo conseguir una wallet que esté limpia, que haya operado únicamente con Bitcoin, que no haya cruzado con ningún exchange en todos estos años, que haya entrado esos años, que haya salido, que le den más o menos los números para ahí. La verdad, no lo creo. Para mí van a presentar cualquier papel y van a decir que está ahí y van a intentar Y comprarán tiempo. y comprar tiempo y que la gente se olvide y que Patearlo pase- cada vez más para adelante. y que pase el mundial. Es que hay un argumento ahí que te beneficia, que es por qué pudimos tener hasta pruebas de que tipos como Terrones Godoy y todos estos estaban vinculados con lo de Libra, porque habían hecho movimientos de wallets conectadas a las wallets que usaban Libra, con wallets de otros exchanges que estaban tagueadas con su nombre. Ujú. Había una wallet que decía Kamanu, que tenía como tag Kamanu, Sí. que era de Binance o de un exchange centralizado, que tenía un tag y que había hecho movimientos no necesariamente de Libra, sino de una wallet que estaba conectada con las wallets originales de Libra. O sea que ni siquiera para eso son prolijos. Vos decís, No, vos es tenés el oído del presidente para hacer una estafa semejante y ni siquiera te preocupás por crearte una wallet nueva, que no esté conectada a nada, andate un café, no uses wifi, o comprar un teléfono nuevo, nada. Esa es que con la misma que uso, Mercado Pago, me transfiero 100 lucas y hago esto. No, es que claramente, volviendo a lo que hablábamos antes, de conocimiento en cripto, en blockchain, menos, en cripto nada, muy poco, y lo demuestran en cada paso que dan, y aparte la impunidad de querer hacer cualquier cosa y manejarse como un elefante en un bazar ahí yendo para adelante y rompiendo todo en ese sentido. Así que en ese sentido no creo que presenten las pruebas exactas que le den. Para mí van a presentar cualquier cosa, van a esperar que pase un par de partidos más del Mundial y que no se hable más de eso, que pase otra cosa. Me parece que están más apuntando a eso que cualquier otra resolución elegante que se le puede dar o de buscar la conspiración y el grado punto. Y mientras tanto, el Círculo Rojo, ¿qué hace? Busca reemplazante. ¿Quién está en el banco hoy? ¿Quién está esperando? ¿Quién están preparando? ¿Quién se pone los cortos para salir a la cancha? Ya los tiene puestos hace rato, en realidad. Si ¿Se tuviera le notan huevos, las ganas? O sea, si tuviera huevos sería Santi Caputo. si tuviera huevos. Sería Santi Caputo. No le- Como jefe de gabinete. Ahí sería realmente el Tommy Shelby de este gobierno. Para reemplazar al... Sí, A Dorni, si tuviera huevo, pero no lo va a hacer. la condición. El realismo mágico en el que nos, Tiene... Basta con eso. que nos está imponiendo este No. gobierno tiene que ser el Pichichi. El Pichichi. Oh, Banco. ahí, Banco. Ya decía, ahí es Macondo. ¿Sabés qué? Si lo nombran al Pichichi, todas las causas que se vayan. Vale la pena todo. Todo permitido. Para la impunidad. El Pichichi como jefe de gabinete, te digo, sería un pez en el agua. ¿Sabés que se movería con toda su altura? Y el Faltaría una aleta. es bueno, vos- imposible no pensar literales las metáforas. Iría siempre por un Está lado. más chiquita. Iría siempre por un lado, ¿viste? Somos- Cuando remás con un kayak va por un lado solamente. En círculo. Claro. Pobre Pichichi, loco. Gran tipo. Bueno, solamente una cosa más. Es algo que me da bronca. Me pone muy mal. Me genera ira. Me siento como Babi y Chocopar. Voy a empezar a cagar a tiros a cualquiera que se me cruce ahora. Porque... Mucho, ¿no? Porque ¿Cómo trae el gorrito de allá? yo lo que quiero es que esto no sea una excusa para que después se diga que cripto, que blockchain es una cosa de libertario o de corrupto. Por varias razones. Primera, la guita, el medio de pago favorito de los narcos, de los que venden armas ilegales, es de unos crocantes en dólar. No es el Bitcoin, muchachos. Aparte, De antes eran las piedras preciosas. buenísimo. Vos tenés que decir, como el meme de Iorio, Bitcoin existe por ustedes, oretes. Sí. Es verdad, la yuta, No por nosotros. Claro. Bueno, el cripto, Para evitarlos a ustedes. existe por ellos. Bueno, sumando a tu teoría, el mayor país que tiene Bitcoin en el mundo adquiridos es Estados Unidos y el segundo es China. Estados Unidos tiene como 300.000 y China unos 200.000 y no compró ninguno. Todos son por incautaciones judiciales. Justamente por eso, Ah, porque es la peor manera que puedes usar para hacer un pago de un delito o para recibir o Al tratar de revés de lo que justificar. creen todos los que dicen, no, la meto acá y la metí en un. Porque una caja oscura. una vez que yo puedo comprobar que esa wallet es tuya, yo puedo ver para atrás todo lo desde que nació. Tengo como un papelito firmado. como- Exactamente. Y ver quién te lo mandó y a quién le compraste y eso, quién te lo mandó de vuelta. Esa red
es una tela de araña que te conecta directamente con todos los implicados del pasado y del futuro también, los que vengan Ujú. después. Claro. Cosa que con el cash no pasa. Porque en el momento que yo te- Barriles como Walter White. en el momento que yo te digo En un la barril boca no va. lleno de cash, porque vos me diste la metanfetamina azul, ya está, yo puedo usar ese mismo barril con cash para lo que sea. No existe esa trazabilidad. Entonces, es un mal medio de pago para la corrupción y para los negocios sucios. Y sin embargo, muchos boludos van a terminar diciendo, entonces Bitcoin es solamente para estas cosas. Más allá y más me molesta cuando son compañeros que terminan pensando, ya está, todo este mundo está muy vinculado a los libertarios, a la cosa sucia. Claro. Y para mí, si tuvieran huevos, tendrían que subirse a este y decir, no, loco, acá hay una cosa enorme, acá hay una economía enorme, acá hay una industria enorme que podríamos utilizar en nuestro favor y en favor de la grandeza de la industria tecnológica argentina, que es la que más probablemente nos saque adelante, más que el agro, más que todas las otras, porque hay un potencial, como decíamos antes, por los cerebros que hay en este país, de desarrollarla aún más, donde ya tenemos legitimidad en eso, y si nos ponemos ahora en, no, todo lo que es cripto es Milei, es caca, la pija, porque claramente Milei demuestra que no sabe una poronga de esto, porque son tarados, por eso hicieron Libra, por eso los agarran con esto, por eso la wallet que va a presentar Adorni va a ser una wallet de Binance y va a mostrar que compró 200 lucas hace 2 semanas, muy probablemente. Y si nosotros nos comemos esa historia, nos estamos cerrando una puerta que lo peor es que no es que la están aprovechando ellos, porque ellos tampoco la aprovechan. Simplemente cerramos una puerta de dos lados, porque nadie la está aprovechando. Nadie está impulsando los emprendimientos que podrían terminar generando buena infraestructura para el futuro de un Estado más moderno, para el futuro de las empresas y de su eficiencia interna, para la infraestructura detrás de la guía. Aquí hay algo que no se habla, algo que nadie comenta, que es la IA es una caja negra, ni siquiera los tipos que la crean saben cómo funciona. Y cuanto más autónomos sean los agentes de IA, más vamos a necesitar saber qué está pasando y dónde transan y dónde manejan dinero, porque van a empezar a manejar dinero. Ya lo hacen, pero va a ser cada vez más común que una IA, que un agente de IA que vos tenés, maneje tu dinero. Qué útil va a ser que todo corra sobre una infraestructura que nadie puede tergiversar, que nadie puede apropiarse, que no hay ningún estado que pueda bajar de la térmica y decir no existe más esta blockchain, que ninguna empresa puede quebrar y a que desaparezca la infraestructura, o que ninguna empresa pueda apropiársela de manera hostil o de lo que sea. Blockchain es la infraestructura perfecta para el mundo nuevo de los agentes de IA. Y si nosotros acá en Argentina decimos, no, ¿sabes qué? Sigamos a Reidel con la falopa de las agencias hechas por IA, sigamos a Reidel con la energía nuclear y con toda la otra pelotudez. El Turcener es el de las Bueno, quién sea, son todos lo mismo. sociedades anónimas. Son todos lo mismo. Sí, Sí. Pero, ¿cuál es el punto? Si nosotros dejamos que esa sea la parte de la tecnología que nos apropiamos y que impulsemos, y cripto no, porque ya se mandaron 2 cagadas, como mínimo, porque hay más, pero 2 cagadas enormes de reconocimiento internacional, y la dejamos de lado, estamos perdiendo, primero, un negocio enorme, que debería preocuparnos ahora, perdón, es un negocio, y segundo, nos estamos perdiendo infraestructura que podría ser vital para cómo van a funcionar las empresas y los estados modernos. Y acá vamos a decir, si pierde Milei el año que viene, supongamos, ¿qué vamos a decir? No blockchain, no cripto, porque no queremos parecernos a esto con Libra. No, sería una pelotudez. Sería realmente perder y no encontrar el agujero al mate de cómo puede hacer que una industria que ya existe funcione porque estos hijos de puta decidieron robar con ella. Sería un caso más de empobrecimiento del debate público sobre temas públicos y temas de interés, como hablábamos fuera de cámara, pero lo vamos a hablar en algún programa próximo, también con el prurito ideológico sobre que hay, o que tenemos muchas veces, gente cercana a nuestro pensamiento, etcétera, con algunas cuestiones como Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad. Entonces, no hablemos de seguridad porque eso es de los fachos, no hablemos de... porque eso corresponde a otra ideología. O en la economía, cuando se dice tal medida económica, no podemos hablar de ninguna manera de este lado revisar retenciones, porque bajar retenciones bajan los liberales. Bueno, es una herramienta que tenés que hacer en algún momento y que ojalá podríamos hacer por una cuestión de que estamos holgados fiscalmente como Estado. O por otro lado dice, no podemos poner ninguna restricción a la compra, llamémosle cepo, porque eso es una medida kirchnerista. No, siempre se asocia, se termina por ignorancia asociando algún tipo de herramienta que muchas veces es neutra con una ideología. Entonces los del otro lado se cierran. Y como decís, lo peor que termina pasando es esa parálisis. No. Un gobierno nuestro no se va a meter en nada de estas nuevas tecnologías porque ya vimos lo que pasó con Adorni. Bueno, o ya vimos lo que pasó con Libra. Flojo favor le haríamos a un debate más o menos sano sobre el futuro del país. ¿Cuál es la verdad? Si vos sos oposición y dejás que Libra o lo de Adorni te cierre a las posibilidades de cripto, sos un termo y sos un pelotudo. Exacto. Bueno, a mí me llevó 3 minutos decir eso. Bueno. ¿Qué más? Muchachos, tengo que ir a buscar los cajones en un pendrive. A ver si una de esas No. 500 lucas.
¿Tu viejo está bien? Mi viejo está bien, pero si tiene que Trae estar los mal, cajones, por la está duda. mal en 2 minutos. Le buscamos la vuelta. Bueno, ¿estamos? Estamos, voy a buscar el Estamos. pendrive. Vamos. Entonces,